¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué hay textos cristianos que no llegaron a la Biblia que hoy conocemos? ¿Qué clase de secretos, de verdades incómodas, encerraban esos escritos que la iglesia de antaño decidió sepultar por siglos? Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los documentos más polémicos de aquellos primeros cristianos, el Evangelio de Tomás. Un escrito que le da la vuelta a todo lo que creías saber sobre las enseñanzas de Jesús y que te va a mostrar otra cara, bien distinta, del mensaje original del cristianismo. A ver, échale coco por un momento. ¿Y si existiera un evangelio extraviado, uno con las palabras de Jesús tal cual, pero tan distintas a lo que te han predicado en misa, que te voltearían de cabeza toda tu idea del cristianismo? Pues ese evangelio existe. Se le conoce como el Evangelio de Tomás. Casi 1600 años estuvo sepultado bajo las arenas del desierto de Egipto, como si el tiempo mismo, con maña, hubiera maquinado para esconder a la fuerza esas enseñanzas que, a la fecha, siguen siendo una bomba. Esto no es nomás otro texto religioso que se perdió en el tiempo. Es un documento que le mete una patada a los cimientos mismos de la doctrina cristiana, así como la conocemos. Mientras la iglesia de siempre nos vende la idea de la salvación a través de la fe en Cristo como el único conecte, el Evangelio de Tomás nos suelta una verdad completamente distinta. Que el reino de Dios no anda por allá arriba, en el cielo, ni en un futuro lejano, sino aquí, ahorita, dentro de cada uno de nosotros. Que no necesitamos de intermediarios, de curas, ni de instituciones para jalar con lo divino, porque esa divinidad, mi amigo, ya la traemos por dentro. ¿Y por qué este mensaje era tan peligroso para la iglesia de aquellos tiempos? La respuesta es sencilla, pero te cala hondo. Porque le quita la razón de ser a toda esa estructura religiosa, a la jerarquía. Si cada quien puede conectarse directo con la verdad espiritual, si el reino de Dios lo traemos dentro, entonces ¿para qué chingaos necesitamos obispos, papas o instituciones que nos digan cómo salvarnos? Este evangelio no solo pone en entredicho la doctrina cristiana, sino que le tira una pedrada directa a la médula del poder religioso. La historia de cómo este evangelio llegó a nuestras manos es de esas que te atrapan. Lo encontraron en 1945 unos campesinos egipcios, cerca de Nag Hammadi, junto con otros 52 textos gnósticos que llevaban milenios escondidos. Estos documentos, bien guardaditos en cántaros de barro, estaban ocultos en cuevas del desierto, como si alguien hubiera sabido, con una visión adelantada, que llegaría el momento en que el mundo estuviera listo para destapar estas enseñanzas censuradas. Cuando los académicos, los meros picudos, se pusieron a traducir y a estudiar estos rollos, se dieron cuenta de que traían entre manos una joya, algo fuera de serie. El Evangelio de Tomás no se anda con cuentos de nacimientos, muertes o resurrecciones de Jesús. Más bien, te avienta 114 dichos o sentencias atribuidas directamente a Jesús, muchos de los cuales no figuran en los evangelios que nos contaron. Estos dichos te destapan una filosofía espiritual que se aparta por completo de la teología cristiana de siempre y se acerca más a una forma mística y personal de entender lo divino. El contexto histórico en el que brota este evangelio es clave para entender por qué le echaron la mordaza. En los primeros siglos del cristianismo, había un montón de corrientes de pensamiento, cada una con su propia manera de ver las enseñanzas de Jesús. Los gnósticos, a quienes se les relaciona con textos como el de Tomás, creían en un conocimiento directo y profundo de lo divino, una gnosis o sabiduría interior que no necesitaba de nadie más para llegar a ti. Esta visión gnóstica se daba de topes, de frente, con la versión del cristianismo que al final se volvió la doctrina oficial de la iglesia. Mientras los jefes de la iglesia se la rifaban para armar una estructura bien jerárquica y centralizada, con credos amarrados y sacramentos bajo el control del clero, los textos gnósticos echaban la mano a una espiritualidad bien personal y directa, que dejaba de lado toda esa burocracia institucional. Si te late este rollo de descubrimientos que le dan la vuelta a siglos de enseñanzas religiosas, te invito a que le caigas al canal y actives las notificaciones, porque aquí le vamos a seguir escarbando a textos censurados y verdades sepultadas que han estado lejos del ojo público por demasiado tiempo. Cada semana destapamos más secretos históricos que te van a cambiar el chip sobre la religión, la historia y el verdadero poder. El modo en que ciertos textos acabaron en la Biblia y otros fueron sacados a patadas no fue por designio divino ni inspiración celestial,
sino por una jugada profundamente política. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino le dio luz verde al cristianismo en el Imperio Romano, se volvió indispensable armar una versión unificada de la fe. ¿Para qué? Para usarla como herramienta de cohesión social y, sobre todo, de control político. Los textos que le hacían segunda a la autoridad eclesiástica y al orden establecido, esos se quedaron. Los que ponían en duda la jerarquía o que te decían que podías conectarte directo con lo divino, esos fueron borrados del mapa sin piedad. Los famosos concilios de Nicea, Constantinopla y otras reuniones de jerarcas no solo fijaron las doctrinas cristianas que conocemos, sino que también sentenciaron qué textos serían considerados herejías y, por lo tanto, un peligro para la estabilidad de esa iglesia que apenas nacía. El Evangelio de Tomás, con su insistencia en el conocimiento interno y su rechazo a necesitar de alguien más para echarle un ojo a lo divino, era justamente el tipo de pensamiento que los líderes eclesiásticos querían borrar de tajo. Una de las diferencias que más salta a la vista entre el Evangelio de Tomás y los evangelios oficiales es que uno se clava en el presente y el otro en el futuro. Mientras el cristianismo tradicional te enfoca en una salvación que llegará después de la muerte o con la segunda venida de Cristo, el Evangelio de Tomás te pinta el reino de Dios como algo que ya está aquí, en este momento, al alcance de la mano. El famoso dicho 3 de este Evangelio te suelta que el reino está tanto en el cielo como en la tierra, pero también lo traemos dentro y está fuera de nosotros, lo que te sugiere una manera de entender lo divino como si estuviera en todo, como una energía que lo abarca. Esta perspectiva de que el reino divino está al tiro, no solo le tira un golpe a la escatología cristiana de siempre, sino que también le quita el chiste a esperar una salvación futura que te tenga que gestionar la iglesia. Si el reino está aquí y ahora, si lo divino lo puedes agarrar al instante con conocimiento interno, entonces las promesas de una salvación futura pierden toda su fuerza para controlar a la gente, para tenerlos bien amarrados. El Evangelio de Tomás también te avienta una visión bien radical sobre la naturaleza del mismísimo Jesús. Mientras los evangelios canónicos te lo ponen como el único Hijo de Dios, el gestor entre la humanidad y lo divino, el Evangelio de Tomás te sugiere que todos traemos el potencial de llegar al mismo nivel de conocimiento y unión con lo divino que alcanzó Jesús. El texto te da a entender que Jesús no era el único con esa chispa divina, sino que representa el potencial espiritual que cada ser humano lleva dentro. Esta democratización de lo divino era algo profundamente subversivo para una institución que construía su poder en la exclusividad de su acceso VIP a lo sagrado. Si cualquier hijo de vecino podía llegar al mismo nivel de iluminación que Jesús, entonces la chamba de los curas como mediadores se volvía inútil, y con ella se venía abajo toda la estructura de poder que la iglesia ya estaba armando. Los dichos que trae el Evangelio de Tomás también te abren los ojos a una forma muy diferente de ver el mal y el sufrimiento. Mientras el cristianismo tradicional te recalca el pecado original y la urgencia de una redención que venga de fuera, este Evangelio te sugiere que la ignorancia, más que el pecado, es la verdadera raíz del sufrimiento humano. La salvación no llega por el sacrificio de Cristo, sino por el conocimiento directo de lo que realmente somos. Seres con una naturaleza divina. Esta forma gnóstica de entender el mal, no como pecado moral sino como ignorancia, le da un giro de 180 grados a la responsabilidad espiritual. En lugar de estar dependiendo de la gracia divina que te dan por medio de los sacramentos de la iglesia, el individuo se vuelve el arquitecto de su propia salvación, despertando su conocimiento interno. Esta visión no solo borra la necesidad de que los curas sean intermediarios, sino que también desarma por completo toda esa maquinaria de culpa y redención que se volvería la base del control de la iglesia más adelante. El Evangelio de Tomás te pone sobre la mesa, además, una visión bien distinta sobre la importancia de las Escrituras y la tradición de boca en boca. Mientras el cristianismo institucional se iba a clavar en una dependencia estricta de textos autorizados y su interpretación oficial, este Evangelio le echa más peso a la experiencia directa y personal con lo divino. Los dichos de Jesús en este texto te mandan para adentro, hacia la experiencia inmediata del reino divino, en lugar de buscar doctrinas externas o rituales. Esa onda de darle más valor a la experiencia personal que a la autoridad doctrinal era una amenaza existencial para cualquier sistema religioso que quisiera controlar la información y cómo se interpretaba.
La estructura misma del Evangelio de Tomás, que son puros dichos sueltos sin una historia que los amarre, te sugiere una forma bien diferente de cómo se revela lo espiritual. No es una historia lineal con enseñanzas que van de a poquito y que necesitan un experto que te las explique. No, estos dichos están pensados para que le caiga el 20 directo al que los lee o los escucha. Cada dicho es como una semilla para que le pienses, para que te brote la comprensión espiritual sin que nadie te la tenga que traducir. Esta forma de enseñar la espiritualidad, centrada en la experiencia directa y no en una doctrina bien cuadriculada, chocaba de frente con el modelo de autoridad eclesiástica que se estaba cocinando en los primeros siglos del cristianismo. Los estudios que han comparado a las comunidades que le hacían caso al Evangelio de Tomás con las que seguían los evangelios canónicos, te destapan diferencias de fondo en cómo se organizaban social y espiritualmente. Las comunidades gnósticas, las que andaban con textos como el de Tomás, tendían a ser más igualitarias, con menos broncas de jerarquías y dándole más peso a la experiencia espiritual personal de cada uno. En cambio, las comunidades que seguían los evangelios oficiales armaron rápido estructuras jerárquicas más marcadas, con papeles bien definidos para el clero y los laicos. Esta diferencia en cómo se armaban como comunidad reflejaba las broncas teológicas de fondo entre estas dos maneras de ver el cristianismo primitivo. La censura y el silenciamiento del Evangelio de Tomás y otros textos por el estilo no fue nomás una onda de «esto es ortodoxo, esto no». Fue una necesidad práctica, de vida o muerte, para que sobreviviera la estructura institucional que la Iglesia estaba levantando. Un cristianismo que se basara en la experiencia directa con lo divino, en el conocimiento interno al instante y en que todos éramos iguales espiritualmente, era un veneno para un sistema que dependía de la autoridad de los curas, de los sacramentos controlados por la institución y de la mediación sacerdotal. La decisión entre estas visiones no fue solo de teología, sino una jugada política y social de la buena. Las consecuencias de este silenciamiento van mucho más allá de nomás haber perdido unos textos viejos. Borrar del mapa la visión gnóstica del cristianismo de los inicios significó la pérdida de una tradición espiritual que ponía la mira en la responsabilidad personal, en la experiencia directa con lo divino y en entender el reino de Dios como algo que ya está aquí, al alcance de la mano. En su lugar, el cristianismo institucional nos vendió una espiritualidad de dependencia, de terceros, para conectarse y de una esperanza que siempre estaba en el futuro. Elementos que, aunque daban consuelo y estructura social, también le daban en la torre al control institucional de cómo la gente vivía su fe. El redescubrimiento del Evangelio de Tomás en el siglo XX, sobre todo su aparición en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, les ha permitido a los investigadores de hoy armar un rompecabezas más completo de cómo era el cristianismo en sus inicios. Esta reconstrucción te destapa que lo que hoy entendemos como cristianismo de línea no fue la única forma, ni a huevo la más original, de interpretar lo que enseñó Jesús. El Evangelio de Tomás te da una pista de que había otra forma de entenderlo, chance hasta más vieja, que le daba prioridad a aspectos de las enseñanzas de Jesús que después fueron opacados o de plano borrados por razones que iban desde lo teológico hasta lo más práctico. La autenticidad histórica del Evangelio de Tomás, como un registro de las enseñanzas originales de Jesús, sigue siendo un tema de debate bien caliente entre los académicos. Algunos investigadores le echan la ficha a que ciertos dichos de este texto podrían guardar tradiciones de boca en boca que son tan viejas, o hasta más, que las fuentes que usaron para los evangelios canónicos. Esta posibilidad te destapa preguntas bien profundas sobre de qué está hecha la tradición cristiana y qué tanto de las enseñanzas originales de Jesús se pudo haber extraviado en todo ese rollo de institucionalizar el cristianismo. La investigación seguirá desenterrando las broncas de esta ventana fascinante al cristianismo de antaño y lo que significa para entender las verdaderas enseñanzas de Jesús. La guerra por decidir cuál era el verdadero cristianismo no se acabó con que le pusieran el candado oficial a textos como el Evangelio de Tomás. Durante siglos, los meros de la Iglesia armaron estrategias cada vez más mañosas para borrar no solo los documentos físicos, sino también las ideas y las prácticas que representaban. La cacería de los grupos gnósticos se puso más ruda, sobre todo en los siglos III y IV, justo cuando el cristianismo se afianzaba como poder bajo el Imperio Romano. Esta campaña de limpieza sistemática no se quedó nomás en quemar libros.
sino que incluyó perseguir a maestros, infiltrarse en comunidades alternativas y armar historias que pintaban estas tradiciones como herejías, como algo bien peligroso para el alma. Los métodos que usaron para borrar estas visiones alternativas te demuestran lo mañosa y sofisticada que era la estrategia de la institución. Las autoridades de la Iglesia no se limitaron a prohibir los textos. No, señor. Lo que hacían era armar versiones distorsionadas de sus enseñanzas. Las presentaban como una caricatura para que parecieran absurdas o de plano blasfemas. Esta táctica de crear hombres de paja le permitía a la Iglesia oficial refutar versiones a modo de las enseñanzas gnósticas, sin tener que darle la cara a sus argumentos más profundos y convincentes. Y al mismo tiempo, le daban con todo a promover las interpretaciones ortodoxas, metiéndoles todo el peso del poder imperial y de la autoridad institucional que apenas agarraba fuerza. La forma en que el mensaje cristiano se transformó en este periodo crucial implicó cambios de fondo en cómo se entendían conceptos clave, tanto en el Evangelio de Tomás como en los textos canónicos. La idea del reino de Dios, que en el Evangelio de Tomás te la pintan como una realidad que ya está aquí y la puedes agarrar con el conocimiento interno, fue poco a poco reinterpretada como una promesa futura, pero solo si le hacías caso a la institución. Esta movida no fue de casualidad. Fue el resultado de decisiones bien pensadas por los líderes de la Iglesia, que sabían perfectamente las implicaciones políticas y sociales de cada interpretación. El proceso de canonización de las escrituras cristianas, que terminó en varios concilios de la Iglesia, fue uno de los ejercicios más cabrones de control editorial en la historia religiosa. Los criterios que se usaron para decidir qué textos entraban al canon oficial no se basaron nomás en si eran históricamente auténticos o si tenían valor espiritual. No, también se fijaron en qué tanto esos textos cuadraban con la estructura institucional que estaban armando, textos que le daban vuelo a la experiencia directa con lo divino, como el Evangelio de Tomás, fueron sistemáticamente sacados del juego, no porque fueran menos auténticos, sino porque le ponían un freno a la autoridad de los intermediarios que la Iglesia estaba construyendo para sí misma. Las broncas que trajeron estas decisiones se extendieron más allá de lo meramente religioso. Borrar las tradiciones que ponían el acento en la igualdad espiritual y en la experiencia directa con lo divino tuvo implicaciones bien profundas para cómo se desarrolló la cultura occidental. Impulsar una espiritualidad basada en la autoridad de afuera y en los intermediarios de la institución ayudó a crear formas de pensar que le daban más valor a la obediencia que a la investigación personal, a seguir la corriente que a la experiencia individual y a depender de la institución que a la responsabilidad de cada quien en asuntos espirituales. Que el Evangelio de Tomás y otros textos gnósticos se salvaran de casualidad en la biblioteca de Nag Hammadi nos deja ver, aunque sea un cachito, lo que se nos fue en todo este rollo de querer estandarizar la doctrina. Estos textos te destapan una variedad del pensamiento cristiano de los inicios que es sorprendente, rica y bien compleja. Te hacen pensar que las otras formas de cristianismo, las alternativas a la ortodoxia, no eran nomás desviaciones herejes, sino tradiciones legítimas, con su propia lógica interna y una profundidad espiritual de respeto. La investigación de hoy en día sobre estos textos también ha sacado a la luz la existencia de comunidades cristianas de antaño que operaban con estructuras bien distintas a las que al final se impusieron. Algunas de estas comunidades tenían un liderazgo femenino que se notaba, prácticas espirituales que se basaban en la experiencia directa y formas de ver la teología que le daban peso a la transformación personal al instante, en lugar de andar persiguiendo una salvación futura. Silenciar estas alternativas no solo borró textos, sino formas completas de organizarse como comunidad y de vivir la espiritualidad que hubieran enriquecido un montón el camino del cristianismo. Si uno se clava a analizar los dichos que se salvaron en el Evangelio de Tomás, se da cuenta de enseñanzas que, en muchos casos, suenan más a lo que se vivía en el contexto judío del primer siglo que a algunas interpretaciones que después se hicieron oficiales. Esto te echa a pensar en la posibilidad de que ciertas tradiciones gnósticas guardaran pedazos de las enseñanzas originales de Jesús que luego fueron alterados o de plano borrados para servir a los intereses de la institución. Esta posibilidad te mete en la cabeza preguntas incómodas sobre qué tanto se relaciona la autenticidad histórica con la ortodoxia doctrinal en cómo se fue formando el cristianismo.
La resistencia de estas tradiciones alternativas a que las callaran oficialmente también es algo que hay que destacar. A pesar de siglos de que los persiguieran sin piedad, pedazos de la visión gnóstica siguieron asomándose en movimientos cristianos por debajo del agua a lo largo de la historia. Desde los cátaros medievales hasta varios movimientos místicos, esa costumbre de buscar una experiencia directa con lo divino y de cuestionar a los intermediarios institucionales siguió ahí, como una corriente oculta dentro de la tradición cristiana más grande. Esta persistencia te sugiere que esas ideas le daban respuesta a necesidades espirituales reales que la ortodoxia oficial no terminaba de llenar. Las pruebas arqueológicas y los textos que han salido a la luz en los últimos 70 años le han dado un giro de 360 grados a cómo entendemos el cristianismo de los inicios y nos han puesto enfrente una perspectiva bien radical sobre las enseñanzas originales de Jesús. El hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 marcó un antes y un después en la investigación histórica, pero fue apenas el arranque de una serie de hallazgos que le han seguido dando en la torre a las narrativas de cajón sobre cómo se armó el cristianismo. Los famosos manuscritos del Mar Muerto, que salieron a la luz casi al mismo tiempo, nos dejaron ver que en el primer siglo ya había comunidades judías con costumbres y creencias que nomás no cuadraban con lo que se pensaba. Y lo más interesante es que se parecían un montón a cosas que después se verían en textos gnósticos, como el mismísimo Evangelio de Tomé. Los estudios más recientes de cómo se escribían esos papeles han dejado claro que muchos de esos textos gnósticos guardan tradiciones que bien se pueden seguir hasta los primeros años del cristianismo, chance hasta los 10 o 20 años después de que crucificaron a Jesús. Y el análisis de cómo está escrito el Evangelio de Tomé, en particular, nos ha destapado que tiene unas estructuras en arameo escondidas que dan a entender que muchos de los dichos de Jesús se dijeron primero en su idioma, el de su tierra. O sea, una conexión directa con las palabras que, de verdad, pudo haber soltado. Esta evidencia lingüística es bien importante, porque el arameo era el idioma de todos los días en Palestina en el primer siglo, y si ves frases en arameo en textos más nuevos, casi siempre es señal de una tradición oral que viene desde muy, muy atrás. La investigación que compara los dichos del Evangelio de Tomé con los evangelios que sí están en la Biblia ha dado resultados que te dejan con el ojo cuadrado y que le tiran la bronca a muchas ideas que teníamos sobre cómo se fueron armando las historias de Jesús. En varios casos, las versiones de los dichos de Jesús que aparecen en Tomé se ven más sencillas, menos arregladas teológicamente que las que encuentras en Mateo, Marcos y Lucas. Esto sugiere que Tomé pudo haber conservado las enseñanzas en su forma más pura, antes de que les dieran una manita de gato para que sirvieran a los fines doctrinales de las comunidades que escribieron los evangelios oficiales. Además, el hecho de que no haya una historia y que se centre solo en los dichos, también te dice que Tomé refleja un tipo de cristianismo de los primeros tiempos, donde Jesús era visto más como un maestro de sabiduría que como una figura que venía a salvar a la gente. Los papiros que se descubrieron en Oxirrinco a principios del siglo pasado, que traen pedacitos del Evangelio de Tomé en griego, son otra prueba de que este texto es viejo y que andaba circulando por todos lados. Estos fragmentos, que son del siglo II o III, demuestran que el Evangelio de Tomé no era un texto ahí arrumbado o de un grupito raro, sino que se movía mucho entre las primeras comunidades cristianas. Que existieran versiones tanto en griego como en copto sugiere que este evangelio era tan importante que valía la pena traducirlo y guardarlo en varios idiomas, lo que te habla de su peso en las tradiciones cristianas de aquel entonces. Las excavaciones arqueológicas en lugares relacionados con las primeras comunidades cristianas han sacado a la luz evidencias materiales que confirman que en los primeros siglos había un montón de maneras diferentes de ser cristiano. Los hallazgos en sitios como Dura Europos han mostrado lugares de culto cristiano antiguo que ya traían símbolos y prácticas que después se asociarían con las tradiciones gnósticas. Estos descubrimientos sugieren que la diversidad de pensamiento cristiano primitivo no era solo cosa de textos y creencias, sino que se veía en las prácticas de las comunidades y en cómo se expresaban artísticamente. Que todo esto aparezca en contextos arqueológicos verificables nos da una prueba tangible de que las otras formas de ver las enseñanzas de Jesús no eran errores que salieron después,
sino parte integral de cómo se vivía el cristianismo al principio. Los estudios sobre cómo se transmitían los textos también han revelado patrones bien curiosos de cómo las diferentes tradiciones cristianas guardaban y le daban la vuelta a las enseñanzas de Jesús. El análisis de las diferencias en los manuscritos antiguos muestra que los que copiaban los textos a menudo los cambiaban para que cuadraran con las creencias que predominaban en sus comunidades. Sin embargo, textos como el Evangelio de Tomé, que se guardaron en lugares donde no había presión para seguir la ortodoxia que se estaba armando, mantuvieron frases que parecen reflejar ideas más viejas y menos arregladas doctrinalmente. Esta forma en que se conservaron por casualidad estas otras tradiciones nos abre una ventana única al pensamiento cristiano primitivo antes de que lo moldearan las broncas doctrinales que vinieron después. La investigación sobre cómo vivían las primeras comunidades gnósticas también ha destapado cosas fascinantes sobre cómo ponían en práctica estas enseñanzas. Los textos que se encontraron en Nag Hammadi no solo incluyen evangelios alternativos, sino también manuales para la práctica espiritual, tratados teológicos bien complejos y escritos que describen experiencias místicas. Toda esta variedad de textos sugiere que las comunidades que guardaron el Evangelio de Tomé no eran solo grupitos de intelectuales clavados en sus ideas, sino comunidades bien vivas con tradiciones espirituales desarrolladas y formas de convivencia coherentes. La sofisticación de estos textos también indica que en estas comunidades había gente con buena educación y con una capacidad teológica considerable. Los estudios comparativos entre el cristianismo gnóstico y otras filosofías de la antigüedad han revelado conexiones que te sorprenden y que te alumbran el contexto intelectual más amplio en el que nacieron estas enseñanzas. Las similitudes entre algunas ideas gnósticas y tradiciones filosóficas, como el platonismo medio, el hermetismo y hasta cosas del budismo, sugieren que estas otras formas de cristianismo estaban metidas en un diálogo intelectual más amplio de lo que se veía en la cultura mediterránea de la época helenística. Esta apertura intelectual contrasta un montón con el encierro doctrinal que después caracterizó al cristianismo oficial, lo que nos hace pensar que la represión de las tradiciones gnósticas también significó una pérdida importante de intercambio cultural e intelectual. La evidencia en papiros también nos ha dado una probadita de la vida diaria de las comunidades que conservaron estos textos alternativos. Los documentos personales, contratos y cartas que se encontraron en lugares arqueológicos asociados con comunidades gnósticas revelan sociedades que funcionaban de maneras muy diferentes a las comunidades cristianas oficiales de ese tiempo. Estos documentos sugieren que las mujeres participaban más en puestos de liderazgo, que tenían prácticas económicas que le daban más importancia a la cooperación en comunidad y que sus estructuras sociales valoraban la experiencia espiritual individual por encima de seguir una doctrina a rajatabla. Que se haya conservado esta evidencia material nos da una confirmación independiente de las diferencias entre estas comunidades y las formas de cristianismo que al final se impusieron. La transformación del mensaje cristiano primitivo no ocurrió de la nada, sino que estuvo bien amarrada a los cambios políticos y sociales del Imperio Romano entre los siglos III y IV. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 con el Edicto de Milán, no solo le cambió el estatus legal a la religión, sino que sin querer aceleró un proceso de institucionalización que le dio ventaja a ciertas interpretaciones sobre otras. Las comunidades cristianas que habían andado a salto de mata durante las persecuciones de antes, de repente se vieron compitiendo por el reconocimiento oficial y el apoyo del emperador. En este nuevo panorama político, las tradiciones que podían presentarse de manera más unida y con una doctrina más clara, tenían una ventaja enorme sobre aquellas que le daban vuelo a la diversidad de experiencias espirituales individuales. El Evangelio de Tomé y las tradiciones que traía consigo representaban una forma de cristianismo que no se ajustaba fácilmente a lo que pedía una religión imperial. Su énfasis en conocer lo divino de forma directa, en la autoridad de la experiencia personal y en que cada quien interpretara las enseñanzas de Jesús, chocaba de frente con la necesidad de crear estructuras jerárquicas uniformes que pudieran administrar una religión a nivel de todo un imperio. Los líderes de la iglesia que estaban haciendo se dieron cuenta de que la supervivencia y el crecimiento de su movimiento dependían de que también pudieran mostrar un frente unido ante las autoridades imperiales y de desarrollar sistemas administrativos que funcionaran parejo en territorios enormes.
La investigación histórica ha revelado que el proceso de hacer oficial el canon de los textos sagrados cristianos estuvo muy influenciado por estas cuestiones políticas y administrativas. Los textos que se incluyeron en la Biblia oficial no fueron escogidos solo por razones teológicas o por ser muy antiguos, sino también por qué tan útiles eran para apoyar las estructuras institucionales que la Iglesia estaba construyendo. El Evangelio de Tomé, con su colección de dichos que pedían una interpretación personal y sin una historia clara, no daba el tipo de base doctrinal que los líderes de la Iglesia necesitaban para establecer una autoridad institucional uniforme. Los documentos históricos de ese tiempo muestran que hubo pleitos bien intensos y largos sobre qué textos de verdad eran cristianos. Estos debates no se quedaban en ideas abstractas sobre la ortodoxia, sino que tocaban temas prácticos sobre cómo construir y mantener una institución religiosa coherente. Los textos que le daban peso a la autoridad de los obispos, a la importancia de la unidad doctrinal y a la necesidad de seguir las enseñanzas ya establecidas, fueron los que se prefirieron sobre aquellos que promovían la exploración espiritual independiente o que sugerían que la verdad divina podía ser accesible directamente sin que hubiera una institución de por medio. La evidencia arqueológica de sitios cristianos del siglo IV muestra un cambio drástico en la arquitectura y el arte religioso que refleja estos cambios doctrinales más grandes. Las iglesias que se construyeron después de que el cristianismo fue reconocido por el imperio muestran diseños que le daban importancia a la jerarquía del clero y a la participación pasiva de los creyentes comunes, lo que contrasta un montón con los lugares de reunión más íntimos y participativos que tenían las comunidades cristianas de antes. Esta evidencia material sugiere que la represión de tradiciones como las que se guardaron en el Evangelio de Tomé fue parte de una reestructuración más grande de cómo se practicaba el cristianismo, buscando crear formas de culto y comunidad que fueran compatibles con las exigencias de una religión imperial. Los estudios sobre la literatura de los padres de la Iglesia de ese periodo también revelan cómo los líderes de la Iglesia armaron argumentos bien sofisticados para justificar la exclusión de los textos alternativos. Estos argumentos a menudo no se centraban tanto en el contenido específico de textos como el Evangelio de Tomé, sino en cuestiones de autoridad apostólica y de cómo se habían transmitido las cosas a través del tiempo. Sin embargo, el análisis textual moderno ha demostrado que muchos de estos argumentos se basaban en ideas históricas que eran cuestionables y que a menudo reflejaban más las necesidades institucionales de ese momento que una evaluación objetiva de lo viejos o auténticos que eran los textos. La transformación del cristianismo durante este periodo también implicó cambios importantes en cómo se entendía la naturaleza de Jesús mismo. Mientras que el Evangelio de Tomé presenta a Jesús principalmente como un maestro de sabiduría cuyas enseñanzas te llevan a verdades que cada quien puede descubrir por sí mismo, las ideas doctrinales que salieron durante los siglos IV y V le daban cada vez más peso a la naturaleza única y exclusiva de Jesús como mediador divino. Esta evolución doctrinal tuvo el efecto práctico de centralizar la autoridad religiosa en las instituciones que decían representar a Jesús, quitándole importancia a la experiencia espiritual directa que era clave en tradiciones como las que se guardaron en el Evangelio de Tomé. Los manuscritos que conservan los debates teológicos de la época muestran que estas transformaciones no pasaron sin una resistencia significativa. Muchas comunidades cristianas mantuvieron tradiciones que le daban importancia a aspectos de las enseñanzas de Jesús, que conectaban más directamente con el espíritu del Evangelio de Tomé, y hubo intentos continuos de guardar y transmitir estas otras formas de ver las cosas. Sin embargo, las comunidades que mantenían estas tradiciones se enfrentaron a presiones cada vez mayores, tanto de las autoridades imperiales como de la jerarquía eclesiástica que estaban haciendo, lo que al final terminó en que las hicieran a un lado o las suprimieran. La evidencia documental sugiere también que el proceso de marginar a las tradiciones alternativas tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de cuestiones puramente teológicas. Las comunidades que habían desarrollado prácticas espirituales basadas en enseñanzas como las del Evangelio de Tomé, a menudo también habían creado estructuras sociales innovadoras que incluían una mayor participación femenina, formas más igualitarias de ver la autoridad comunitaria y prácticas económicas que le daban más importancia a la cooperación que a que cada quien acumulara lo suyo.
La supresión de estas tradiciones espirituales también significó la pérdida de experimentos sociales alternativos que podrían haber ayudado a desarrollar formas de organización comunitaria más incluyentes y participativas. El análisis de las evidencias arqueológicas y documentales que han salido a la luz en las últimas décadas nos ha dado una perspectiva que te vuela la cabeza sobre la diversidad del cristianismo primitivo y el lugar que tenía el Evangelio de Tomé en todo este rollo. Los descubrimientos en sitios como Nag Hammadi han revelado que existía una tradición textual mucho más rica y variada de lo que las fuentes oficiales habían guardado, lo que sugiere que el proceso de hacer oficial la Biblia no fue solo cuestión de ver cuáles textos eran los más auténticos o viejos, sino que implicó decisiones complejas influenciadas por factores políticos, sociales y teológicos que a menudo tenían poco que ver con ser fieles a las enseñanzas originales de Jesús. Las investigaciones sobre los manuscritos coptos han demostrado que el Evangelio de Tomé circulaba por todos lados en comunidades cristianas que tenían prácticas espirituales bien distintivas, muchas de las cuales le daban importancia a experimentar directamente el reino de los cielos como algo que se podía sentir en el momento. Esta forma de ver las cosas chocaba un montón con las interpretaciones que se estaban armando en los centros de poder de la Iglesia, donde el énfasis se ponía cada vez más en que la salvación tenía que pasar por una institución y en la esperanza de recompensas futuras. Los estudios paleográficos han confirmado que algunos de estos manuscritos son de épocas muy tempranas, lo que sugiere que las tradiciones que se guardan en el Evangelio de Tomé no eran cosas que salieron tarde o desviaciones heréticas, sino que representaban corrientes auténticas del pensamiento cristiano primitivo, que habían mantenido su chispa en comunidades específicas. Los análisis lingüísticos han dado pruebas particularmente convincentes sobre lo antiguo y auténtico de muchas de las enseñanzas que se guardan en el Evangelio de Tomé. Las investigaciones sobre los aramaísmos que hay en el texto griego han sugerido que muchos de los dichos atribuidos a Jesús en este Evangelio conservan características lingüísticas que concuerdan con el ambiente palestino del primer siglo. Esta evidencia lingüística ha llevado a algunos especialistas a proponer que ciertas versiones de estos dichos podrían estar más cerca de las palabras originales de Jesús que las versiones que aparecen en los evangelios oficiales, donde el proceso de traducción y adaptación para gente que no era judía pudo haberle cambiado cosas importantes al mensaje original. Las excavaciones arqueológicas en lugares asociados con las primeras comunidades cristianas también han revelado evidencias materiales que apoyan la existencia de tradiciones espirituales alternativas. Los artefactos encontrados en estos sitios incluyen objetos rituales, inscripciones y elementos arquitectónicos que sugieren prácticas comunitarias que eran muy diferentes de las que se desarrollaron en las iglesias institucionales de después. Estas evidencias arqueológicas han dado un contexto material para entender cómo las enseñanzas del tipo que se guardan en el Evangelio de Tomé se traducían en prácticas concretas de vida comunitaria y expresión espiritual. Los estudios sobre papiros y otros materiales escritos de la época han revelado una red compleja de intercambio de textos que conectaba comunidades cristianas desde Egipto hasta Siria y más allá. Esta red de comunicación textual sugiere que las ideas y prácticas espirituales circulaban mucho más libremente de lo que las historias oficiales de después han sugerido, y que había un nivel considerable de experimentación y diversidad en cómo se interpretaban las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Tomé parece haber sido un componente importante de este intercambio textual, con evidencias de su influencia en una variedad de tradiciones espirituales que se extendían por amplias regiones geográficas. Los documentos administrativos del Imperio Romano de ese periodo también han dado perspectivas importantes sobre el contexto político en el que se desarrollaron estas tradiciones alternativas. Estos documentos revelan que a las autoridades imperiales les preocupaban de verdad las implicaciones sociales y políticas de las diversas formas de cristianismo, y que tenían claro que diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús podían llevar a formas muy distintas de organización social y política. Las tradiciones asociadas con textos como el Evangelio de Tomé eran vistas como particularmente problemáticas porque su énfasis en la experiencia espiritual directa y la igualdad fundamental de todos los que buscaban lo espiritual tendía a socavar las jerarquías tradicionales de autoridad. Las cartas y otros documentos personales que han sobrevivido de la época
también nos dan testimonios conmovedores sobre el impacto personal que estas tradiciones alternativas tenían en la vida de la gente. Estos documentos revelan comunidades de práctica espiritual que habían encontrado en enseñanzas como las del Evangelio de Tomé, una fuente de transformación personal profunda y de esperanza en medio de situaciones sociales y políticas difíciles. Las descripciones de experiencias espirituales en estos documentos personales a menudo conectan directamente con las enseñanzas sobre el reino de los cielos presente, que son clave en el Evangelio de Tomé, lo que sugiere que estas ideas no eran solo especulaciones teológicas abstractas, sino que se traducían en experiencias vividas de transformación espiritual. Los registros de debates teológicos formales e informales de la época también han conservado argumentos detallados sobre las diferencias entre las interpretaciones del mensaje de Jesús. Estos debates revelan que los que defendían tradiciones como las que se guardaron en el Evangelio de Tomé tenían argumentos sofisticados y bien fundamentados para sus puntos de vista, y que las cuestiones en disputa no eran simples malentendidos, sino que reflejaban diferencias fundamentales sobre la naturaleza de la espiritualidad, la autoridad religiosa y la organización social. Si uno le echa ojo a lo que quedó guardado en esos papeles, la neta es que las tradiciones que no les convenían las hicieron a un lado no porque fueran ideas chuecas o sin sustento histórico. No, carnal. Las marginaron porque esas visiones del cristianismo chocaban de frente con los objetivos políticos y sociales de la nueva mafia que estaba armando el poder eclesiástico. Pura movida de intereses, ¿me entiendes? Aquí la cosa es clara. El poder y la política fueron los que mandaron a la hora de armar lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Y la verdad, si no le entramos a cómo se movieron esos hilos, no vamos a entender por qué textos como el Evangelio de Tomé acabaron en el bote de la basura histórica. Cuando la iglesia cristiana se amarró con el Imperio Romano por allá del siglo IV, ahí se puso buena la bronca. Se armó el escenario perfecto para que las interpretaciones del cristianismo que le echaban la mano a las estructuras de autoridad, a las jerarquías, fueran las que se impusieran, las que hablaban de una experiencia espiritual más directa, más para el pueblo, y de que todos éramos iguales ante lo divino. Esas las mandaron a volar sin pensarlo dos veces. Los documentos de la época, si los lees con lupa, revelan que los meros del imperio tenían bien claro el tiro con las implicaciones políticas de cada forma de cristianismo. Y sí, había decisiones bien pensadas sobre qué tradiciones iban a apoyar y cuáles iban a aplastar o de plano desaparecer. Las movidas del Evangelio de Tomé eran vistas como un problema serio, porque su rollo de que cada quien podía conectarse directo con la sabiduría divina le quitaba chamba a la mediación institucional. Y eso pues le pegaba directo a las estructuras de autoridad, tanto las de la iglesia como las del gobierno. Un peligro pues. La transformación de cómo se manejaba el poder en la iglesia por esos años también trajo cambios bien gruesos en la forma de entender el liderazgo espiritual. Mientras que las enseñanzas del Evangelio de Tomé sugerían que la verdadera autoridad espiritual nacía de la experiencia directa y de la realización personal, las instituciones eclesiásticas que se estaban consolidando entre los siglos IV y V armaron un sistema de autoridad basado en la herencia apostólica, la ordenación formal y en apegarse a dogmas bien específicos. Fue un cambio de 180 grados en cómo se pasaba y se validaba la sabiduría espiritual. Los registros de los concilios eclesiásticos de ese tiempo muestran que estas transformaciones no pasaron sin un buen pleito y resistencia. Muchos líderes religiosos andaban con la preocupación de para dónde estaba jalando la institucionalización del cristianismo, y hubo intentos, a cada rato, de guardar un espacio para esas perspectivas que ponían el acento en la experiencia espiritual directa. Pero al final, las presiones políticas y la necesidad de tener una religión que sirviera como pegamento para el imperio terminaron por silenciar a esas voces que pensaban diferente. La evidencia documental también sugiere que las decisiones sobre qué textos incluir en la Biblia fueron bien influenciadas por cómo esos textos podían ayudar a las estructuras institucionales que estaban naciendo. Los que le daban peso a la autoridad de los líderes de la iglesia, a la importancia de la doctrina correcta y a la necesidad de unidad institucional, esos se quedaron. Los que sugerían que la gente podía acceder directamente a la verdad espiritual, esos fueron bateados. El Evangelio de Tomé, con su rollo de la responsabilidad individual en la búsqueda espiritual y su falta de referencias a jerarquías eclesiásticas, simplemente no le cuadraba a los objetivos de la institución.
Los estudios sobre el billete y la política del cristianismo institucional de esa época también han sacado a la luz cómo los intereses materiales influyeron en todo este desmadre. Las iglesias que se estaban armando como instituciones permanentes necesitaban su lana segura, sus propiedades y sus mecanismos para pasar la estafeta de la autoridad. Las tradiciones espirituales que hablaban de desapegarse de lo material y de que todos éramos iguales, pues eran totalmente incompatibles con esas necesidades institucionales. Así que, la marginación de textos como el Evangelio de Tomé se puede entender, en parte, como el resultado de esas broncas prácticas entre diferentes formas de ver la organización religiosa. Pero si uno se pone a examinar lo que las fuentes dicen de verdad, sin el filtro de siglos de doctrina institucional, emerge una imagen del mensaje de Jesús mucho más compleja y con más matices que las versiones simplonas que han dominado el cristianismo tradicional. El Evangelio de Tomé, cuando se lee en su contexto original y se compara con otras fuentes antiguas, presenta enseñanzas bien clavadas en la tradición de sabiduría judía y que ponen el acento en la transformación personal a través del entendimiento directo, más que en andar siguiendo credos o participando en rituales específicos. Las enseñanzas que se guardan en el Evangelio de Tomé sugieren que Jesús se veía a sí mismo más como un maestro que te mostraba el camino a verdades que tú mismo podías descubrir, que como un mediador único cuya posición especial era indispensable para la salvación de los demás. Esta forma de ver las cosas es coherente con tradiciones de sabiduría que le daban peso a la capacidad humana para el crecimiento espiritual y la realización directa, y sugiere una comprensión de la espiritualidad que es, de entrada, democrática e incluyente. Los dichos que se le atribuyen a Jesús en este texto también revelan una comprensión bien sofisticada de la psicología espiritual y de los obstáculos internos que nos impiden ver las verdades espirituales. Muchas de estas enseñanzas funcionan como una invitación a la autoexploración y a cuestionar nuestras ideas básicas sobre la realidad. Sugieren que el verdadero trabajo espiritual implica una transformación profunda en cómo percibimos las cosas, más que solo aceptar ciertas creencias. Esta forma de abordarlo es consistente con tradiciones contemplativas que se encuentran en muchas culturas espirituales, y sugiere que las enseñanzas originales de Jesús podrían haber tenido más en común con estas tradiciones universales de lo que las interpretaciones institucionales posteriores han querido reconocer. Un análisis minucioso del texto también nos echa la mano para ver que muchas de las enseñanzas del Evangelio de Tomé buscan, específicamente, desmantelar esa tendencia humana a crear jerarquías espirituales y a depender de autoridades externas. Los dichos que hablan del reino de los cielos como algo que está tanto dentro como fuera de nosotros sugieren una forma de entender la espiritualidad que va más allá de esas divisiones entre lo sagrado y lo mundano. Esta perspectiva integral contrasta un montón con las divisiones dualistas que se desarrollaron en gran parte del cristianismo institucional que vino después. Las referencias a la importancia de volvernos como niños en el Evangelio de Tomé parecen apuntar a recuperar esa capacidad de asombro, curiosidad y apertura que tienen los chavos. Esta enseñanza sugiere que el trabajo espiritual implica un proceso de desaprender condicionamientos sociales y mentales que nos nublan la percepción directa de la realidad. Esta perspectiva es notablemente similar a enfoques que se encuentran en tradiciones contemplativas de muchas culturas, sugiriendo que las enseñanzas de Jesús podrían haber estado dirigidas a experiencias universales de transformación espiritual más que a crear una religión particular con creencias y prácticas específicas. Las enseñanzas sobre la unidad que aparecen en el Evangelio de Tomé revelan una comprensión mística bien profunda que va más allá de las divisiones conceptuales de todos los días. Estas enseñanzas sugieren que la realización espiritual implica reconocer una conexión fundamental que existe más allá de las apariencias superficiales de separación. Esta perspectiva mística es consistente con tradiciones contemplativas avanzadas y sugiere que las enseñanzas originales de Jesús podrían haber estado dirigidas a niveles de realización espiritual que van mucho más allá de las interpretaciones morales y doctrinales que han dominado el cristianismo institucional. Al intentar cuadrar las diferentes perspectivas que surgen del estudio a conciencia de fuentes como el Evangelio de Tomé, con las tradiciones que se han desarrollado en el cristianismo institucional, se vuelve evidente que muchas de las tensiones no son irreconciliables.
Esto si entendemos que diferentes enseñanzas pudieron haber estado dirigidas a distintos niveles de preparación espiritual y a diferentes contextos de aplicación práctica. Las enseñanzas que enfatizan la experiencia directa y la realización personal pudieron haber sido para aquellos que estaban listos para niveles avanzados de práctica espiritual, mientras que las enseñanzas que ponían el acento en la fe, la obediencia y la participación comunitaria pudieron haber sido para los que apenas empezaban en el camino espiritual. Esta forma de verlo sugiere que las broncas entre distintas tradiciones cristianas podrían resolverse si reconocemos que el mensaje de Jesús era tan rico y multifacético que incluía enseñanzas adecuadas para una gran variedad de temperamentos espirituales y niveles de preparación. El problema surge cuando cualquier conjunto particular de enseñanzas se presenta como la totalidad del mensaje, dejando fuera otras perspectivas que podrían ser igual de válidas y valiosas para distintas personas en diferentes circunstancias. El Evangelio de Tomé, desde esta perspectiva, no necesita verse como una alternativa al cristianismo tradicional, sino como una joya que nos preserva aspectos del mensaje original que fueron minimizados o se perdieron en el proceso de institucionalización. Integrar estas perspectivas podría darnos una comprensión más completa y con más matices de las enseñanzas de Jesús, una que honre tanto la importancia de la comunidad y la tradición como la necesidad de la experiencia espiritual directa y el crecimiento personal. Las implicaciones de esta síntesis van más allá de puras broncas teológicas, llegando a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad espiritual, el papel de las instituciones religiosas y la relación entre la fe individual y la práctica comunitaria. Una comprensión que integre las perspectivas del Evangelio de Tomé sugiere que las instituciones religiosas más chidas serían aquellas que facilitaran la experiencia espiritual directa en lugar de andarse creyendo las únicas con la autoridad, y que honraran la capacidad de cada quien para el crecimiento espiritual, al mismo tiempo que dieran el apoyo comunitario y la sabiduría tradicional que pueden nutrir ese crecimiento. Esta visión que busca reconciliar también sugiere que las diferencias entre las tradiciones espirituales podrían entenderse como reflejos de la riqueza y complejidad de la experiencia humana, más que como divisiones irreconciliables. Las enseñanzas que se guardan en el Evangelio de Tomé, cuando se entienden en este contexto, ofrecen recursos valiosos para quienes buscan profundizar su comprensión espiritual, sin importar a qué religión se afilian. El acento en la experiencia directa, la autoinvestigación y la transformación personal que caracteriza este texto puede complementar y enriquecer muchas formas diferentes de práctica espiritual. El descubrimiento y estudio del Evangelio de Tomé es más que un simple hallazgo arqueológico o académico. Es una chance para reconsiderar aspectos fundamentales del mensaje cristiano que han estado cubiertos por siglos de interpretación institucional. Las enseñanzas que se guardan en este texto sugieren que el mensaje original de Jesús pudo haber sido más radical, más transformador y más aplicable a todos de lo que las versiones institucionales han dicho. La invitación que contienen estas enseñanzas es hacia una forma de espiritualidad que honra tanto la profundidad de la tradición como la necesidad de una experiencia personal directa. Para aquellos que le han encontrado límites a las formas tradicionales del cristianismo, el Evangelio de Tomé ofrece recursos para una comprensión más profunda y personal de las enseñanzas espirituales. Para los que valoran la tradición cristiana, pero buscan cómo profundizar su práctica, este texto sugiere caminos que pueden complementar y enriquecer la participación tradicional. Y para los que buscan comprensión espiritual fuera de los marcos religiosos de siempre, las enseñanzas que se guardan en el Evangelio de Tomé ofrecen principios universales que son relevantes para cualquier búsqueda sincera de crecimiento espiritual y transformación personal. La verdadera importancia del Evangelio de Tomé quizá no radique en su capacidad para contradecir o reemplazar otras tradiciones espirituales, sino en su capacidad para recordarnos aspectos del mensaje espiritual que se nos olvidan fácil en el proceso de institucionalización. Su énfasis en la experiencia directa, la transformación personal y la capacidad humana para la realización espiritual nos da un contrapeso valioso a esas tendencias de depender de las instituciones y de las autoridades externas que pueden caracterizar a las religiones organizadas. Al mismo tiempo, su preservación de enseñanzas que apuntan a verdades universales sugiere que el mensaje espiritual trasciende las divisiones sectarias
y le habla a necesidades humanas fundamentales que compartimos en todas las culturas y épocas. El estudio del Evangelio de Tomé nos invita, finalmente, a darle una segunda pensada a nuestras ideas sobre la naturaleza de la autoridad espiritual, el papel de las instituciones religiosas y la relación entre la tradición y la experiencia personal. Las enseñanzas que se guardan en este texto sugieren que la verdadera espiritualidad implica un equilibrio delicado entre el respeto por la sabiduría que nos han pasado y la disposición a explorar verdades por uno mismo. Esta perspectiva balanceada puede ofrecernos recursos valiosos para navegar las complejidades de la vida espiritual en un mundo que sigue batallando con preguntas fundamentales sobre el significado, el propósito y la naturaleza de la realización humana. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo video.